Dos, dos. Ahora su Biblia, mi hermano, en el libro de Amós. Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. A ver si este fuera un juego de espadas que no hacía el Jeremy con un bonobón, que él lo pilla primero y lo lee fuerte. Amós 4, verso 6. ¿Alguien? Ya. Amén. Vamos a proyectarlo, a ver en la versión, si nos pueden proyectar en la versión NBI. Amós 4:6. Porque a diente limpio suena raro, ¿no? Lo que tiene la Reina Valera. Entonces vamos a leer la versión NBI, aquí proyectada allá arriba, todos juntos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Amén. Si me pueden poner ahí un cronómetro o temporizador para no pasarme. ¿Ah? Bien, el libro de Amós. Quiero hablarle de este libro. Es un libro pequeño. Yo sé que hay muchos de los que estamos aquí que a lo mejor nunca habíamos leído el libro de Amós. Cuénteme, sea sincero conmigo. ¿Cuántos de aquí han leído el libro de Amós completo? ¿Pastor? ¿Los pastores? Ya. Poco. Poco. ¿Cuánto es el porcentaje, Jeremy? Matemático. 4 personas de... Por eso. 5. 5 de no sé cuántos somos. Un quinto. El 20% que estamos acá ha leído el libro de Amós. Tarea para la casa, ¿ya? ¿Le parece o no? Hay un dicho de, si no me equivoco, que Einstein, que dice: si quieres cosas distintas, no puedes hacer las mismas cosas de siempre. Estoy parafraseando, no era así, pero es: si quiero resultados distintos, no puedo hacer las mismas cosas que hacía siempre. Tengo que hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Y ya que estamos en un inicio de año, ¿cuántos de aquí quieren un resultado distinto en su vida espiritual? ¿Amén? Para eso le digo un secreto que no es tan secreto: hay que hacer cosas distintas. El libro de Amós, como cada uno de los profetas menores, lleva el título de su escritor, o el profeta es un profeta menor y es considerado profeta menor no porque ha hecho menos que los demás, sino porque la extensión del libro es menor, tiene menos capítulos, menos hojas que los profetas mayores. El libro de Amós quiere decir carga o llevador de carga, ¿ya? Entonces, para que no nos quedemos dormidos con este calor, vamos a decirle a la persona de al lado: Amós significa, dígale, carga. Amós era de Tecoa, una pequeña villa a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Y en esto quiero que me ponga atención, porque él fue el único profeta que dio su ocupación antes que su comisión divina. Si usted lee
Amós capítulo 1, verso 1, va a encontrar que primero, antes de decir que eres un profeta o un enviado de Dios, dice la palabra su ocupación, que él era un pastor. No menciona que es un profeta primero porque no viene de un linaje sacerdotal y no era noble, quiere decir que no era una persona de altos recursos económicos, como otros profetas mayores que podemos leer que tienen una riqueza literaria. Al leerlos nos encontramos con muchas más palabras. Dentro de la teología se estudia un poco de cuánta riqueza literaria tenía un escritor y que, por ejemplo, si yo escribo un acontecimiento de lo que pasó en el culto de Navidad y el Jeremy también escribe un acontecimiento del culto de Navidad, el Jeremy para describir el culto de Navidad usó 100 palabras y yo ocupé 550 palabras. Eso nos quiere decir, dentro de lo que se estudia dentro de la literatura cristiana, que aquel que ocupó 550 palabras versus el que ocupó 100 palabras para describir el mismo acontecimiento, que el que ocupó más palabras tiene un mayor lenguaje, o sea, tiene una mejor educación, tenía más recursos, probablemente era una persona noble que tenía recursos económicos, había estudiado en buenos colegios, versus la otra persona que no tenía ese recurso literario. El libro de Amós presenta a este profeta como el pastor, antes de mencionarlo como profeta. Dice la palabra en 2 de Reyes 3:4 que era un pastor, que era un recolector de higos silvestres. Él era contemporáneo de Jonás, de Oseas y de Isaías, y escribió durante el reino de Usías en Judá y Jeroboam II en Israel. El tema principal de Amós son dos cosas, que son dos pecados que cometía el pueblo de Israel y que son dos pecados que cometemos nosotros. Porque tú sabes que cuando uno lee un pecado en la Biblia, también lo tenemos nosotros, ¿no? Sí, pues. Los pecados que están en la Biblia, que se le reclaman al pueblo, la idolatría y ciertas cosas, la tenemos nosotros, no de la misma manera. Porque aquí nadie va a adorar a una estatua de Baal, pero lo va a hacer de otra forma. Idolatría, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay dos pecados que Amós reclama al pueblo, que el primero es la ausencia de adoración genuina. Ese es el primero. La ausencia de adoración genuina. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban a hacer sus rituales, iban a ofrecer sacrificios, iban a ofrecer cánticos, pero no lo hacían de corazón. Y Dios, que escudriña el corazón, sabía de estas cosas. Es el reclamo de Amós para el pueblo. Y el punto 2 es la falta de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo se había olvidado de ser misericordioso con los que no tenían. O sea, era como, sálvese quien pueda. O como diríamos nosotros con mi amigo, sálvate solo. Nadie era capaz de velar por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el que no tiene, porque cada uno estaba acumulando en su casa, en su hogar. Eran periodos de hartas guerras, tanto internas como internacionales. Entonces nadie estaba preocupado de darle al desvalido, y a eso Dios no le gusta. Y encontramos aquí donde Amós dijo, hay que volver a hacer justicia y hay que volver a tener misericordia. Ahora, ¿qué tan importante puede ser que nosotros cuando vayamos en la calle nos piden limosna, no demos? Porque me gusta traer lo que leo en la Biblia a mi vida cotidiana. ¿Cómo hago misericordia yo? Porque estamos hablando de ayudar. No, es que yo predico la palabra. Está bien, pero no califica en cuando Dios está pidiendo hacer justicia. Hacer justicia significa preocuparse por el desvalido.
ser misericordioso con el que no tiene. Y si yo pregunto en lo práctico, ¿cómo podemos ver esas cosas? Fácil. ¿A cuántas personas ayudamos este mes? ¿A cuántas personas vimos con necesidad y pudimos ser su bendición? ¿Pudimos ser la respuesta de Dios para ellos? En eso hay que pensar porque eso es lo práctico. Probablemente usted ni yo hayan sido muy pocos o ninguno. Y es la palabra que el Señor le molesta. Y fue a reclamarle al pueblo eso. Y fue con vara a reclamar al pueblo. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué es importante que demos cuando alguien nos pide? ¿Por qué es importante que tengamos misericordia cuando encontremos a personas con necesidad? Porque esas cosas van a demostrar lo que está en nuestro corazón. Esas cosas van a hacer visibles lo que llevamos dentro. Y si no somos capaces ni de eso, que el mundo que no conoce a Cristo es capaz de hacerlo. Yo conozco a doctores que yo les digo, apadrinen a un niño en Mozambique, y me dicen, ya, es que mira, yo ayudo a esta fundación, Ah, no se preocupe, siga con lo suyo. Luego digo, Natecita me dice, yo voy al Correo de Chile, saco una carta de los niños que no tienen, y mandan al Correo de Chile, y voy y le compré, me dijo, un refrigerador, le compré los regalos, y se los fue a dejar a la casa. Ella no conoce al Señor. Son actos de misericordia. Son actos de justicia que Dios pide de su iglesia. Y Dios pedía del pueblo. Y como el pueblo no lo estaba haciendo, Él mandó profetas justamente a decirles sus rituales que tienen, o sea, sus reuniones de domingo, no me satisfacen. Su manera de vivir no me satisface. Ahora, quiero dar un contexto del tiempo en que escribía Amós. Esto fue después un contexto bien amplio. División del reino. Con Salomón. Su hijo Roboam en Judá. Su hijo Jeroboam, no su hijo, Jeroboam en Israel. Y de ahí viene un montón de reyes y un montón de profetas, Elías, Eliseo. Y cada uno de los reyes era medido bajo la vara de David, que era el rey, había sido rey de Judá y rey de Israel, y de Jeroboam, que había sido el primer rey de Israel. O sea, si después los reyes que vinieron un montón, si viene, no sé, Jeremías primero era medido bajo la vara de David. Si él adoraba a Dios y buscaba a Dios y sacaba los altares altos de idolatría a otros dioses, la Biblia dice, Jeremías primero hizo como su antepasado David. O sea, la vara era ¿quién? ¿Me estás siguiendo? David. Aquel que buscaba al Señor, Dios le prosperaba, la palabra dice, e hizo conforme a lo que hacía David cuando reinó. Y el que no, pongámosle Francisco I, el rey Francisco I, puedo usar a mi amigo aquí, y si él hacía lo malo delante de Dios, la comparación era con Jeroboam. Entonces, si él hacía lo malo, no adoraba a Dios, por lo tanto, el pueblo que seguía a ese rey tampoco adoraba a Dios. La Biblia lo compara con Jeroboam, que había sido el primer rey idólatra después de la división del reino. Ese era el parámetro que había. En el tiempo de Amós, los reyes que habían no andaban en los caminos de David. Así los define la Biblia. Eran idólatras y arrogantes. En Judá estaba Usías y en Israel estaba Jeroboam II. Usías, que era el rey de Judá, dice la palabra que él buscó a Dios
Y mientras buscó a Dios, dice 2 de Crónicas 26:5, mientras buscó a Dios, Dios le prosperó. Mientras buscó a Dios, Dios le prosperó. ¿Pero qué pasó? Que llegó la prosperidad y se volvió arrogante. Empezaron las guerras, empezó a ganar, empezó a tener buenos negocios, empezó a ganar. Y cuando vio lo que tenía, después de buscar a Dios, se volvió arrogante. A tal punto que fue él a ofrecer sacrificio a Dios cuando la ley decía que el que tenía que ofrecer sacrificio, ¿quién era? ¿Quién? Los sacerdotes del linaje de Aarón. Los sacerdotes del linaje de Aarón tenían que tomar tu ofrenda y ellos ofrecerlo a Dios. Y usted puede decir, bueno, pero ¿qué tan malo puede haber sido que Usías fuera al templo y fuera él a ofrecer sacrificio? ¿Qué tiene de malo si igual iba a ofrecer un sacrificio a Dios? Podríamos pensar eso. El tema está, muchas veces el tema no está en la acción, sino está en lo profundo del corazón. Porque alguien que decía, no necesito el sacerdocio, está volviéndose arrogante para decir, no necesito a nadie que intervenga frente a Dios y yo. Yo soy el rey, puedo hacer lo que quiero, no necesito ni un sacerdote. Y él fue y ofreció sacrificio. Y cuando lo pillaron ahí, justamente en el acto, los sacerdotes del linaje de Aarón dijeron, ¿qué estás haciendo? No puedes ofrecer sacrificio tú. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Y él dijo, no. Él manifestó que él pensaba que estaba sobre los demás porque se había vuelto arrogante. Aunque pareciera a los ojos de todos que estaba haciendo algo bueno, estaba ofreciendo sacrificio a Dios. Pero ahí mismo en el acto le dio lepra. En el acto del sacrificio le dio lepra. Los sacerdotes lo sacaron, lo exiliaron, lo dejaron solo en un lugar. Un leproso no podía andar por la calle, un leproso estaba aislado y Usías murió leproso y aislado de todo el pueblo por ese acto de desobediencia. Y luego reinó su hijo. Esto nos deja la primera lección de esta historia. La primera lección es: podemos comenzar bien. Podemos comenzar bien este 2026. Tener las mejores intenciones en nuestro corazón. E incluso Dios nos puede prosperar mediante le buscamos. Pero ojo, cuando nos volvemos arrogantes de lo que tenemos. Cuando la prosperidad que Dios nos dio nos hace pensar que somos autosuficientes. Ahí es donde Dios aprieta. Yo he contado un par de veces aquí también, cuando yo entraba antes a la cirugía, antes de entrar, porque me parecía muy complicado lo que iba a hacer en mi trabajo, yo mientras estaba preparándome para entrar a la operación, yo oraba a Dios. Decía, Señor, acompáñame, no sé muy bien, esto todavía no me manejo, necesito que me acompañes. Y yo entraba y la cirugía salía bien. Pasó el tiempo, los cirujanos me decían, Jonathan, tú sos bueno. Mis compañeros me decían, tu trabajo lo haces bien. Y yo empecé a creerme que lo hacía bien. Y en realidad lo hacía bien. Pero eso que hacía bien, hacía que cuando a la vez 40, que yo entraba a la misma situación, yo ya no le pedía a Dios, porque mi trabajo me lo sabía de memoria. Ya había aprendido. Había pasado la época de donde uno es nuevo y como que tienes como que un poco de temor y te ha pasado que eres nuevo en el trabajo y vas orando para que te vaya bien. Y luego como ya te va bien porque ya lo haces cotidianamente, te olvidas de que alguna vez le pediste a Dios eso. Entonces una vez cuando estaba lavándome ahí las manos para entrar a la cirugía, Dios me trajo a memoria esto. ¿Te acuerdas cuando orabas, cuando no sabías y dependías de mí? Y hoy día que lo haces bien, ¿no te acuerdas que yo estoy contigo? Y para mí fue un mazazo del Señor en ese momento. Fue enrielarme
Porque aunque parezca muy pequeño, estas cosas pequeñas van forjando nuestro carácter. Un carácter dependiente o un carácter no dependiente de Dios. Y claro, somos fácil dependientes cuando hay enfermedades, cuando hay situaciones económicas que no nos gustan, cuando hay situaciones que no nos gustan, somos fácil dependientes de Dios, porque nos volvemos a Dios. Pero ¿y cuando ya esa situación la manejas? ¿Seguimos dando gracias? ¿Seguimos orando y pidiéndole al Señor su mano con nosotros? Eso fue lo que le pasó a Osías. Osías empezó bien, Dios le prosperó y luego terminó leproso en una casa, aislado, sin poder ver a su familia ni al pueblo hasta el día de su muerte. En este tiempo vivía Amós y Amós le hablaba al pueblo. Y lo que Amós le decía al pueblo era, que es el nombre del mensaje que le puse a este sermón: o te vuelves a Dios o te encuentras con Él. Dile al que está al lado tuyo, para el 2026. Dile, o te vuelves a Dios o te encuentras con Él. Amós, como dijimos, es el único profeta que dio su ocupación antes de decir su comisión divina. Lo que habla de un hombre que amaba el ser pastor de ovejas. Él amaba su ocupación y amaba a Dios. Porque ¿sabes qué? No es necesario tener credenciales sacerdotales para oír la voz de Dios y exponerlas al pueblo. Hoy muchos de nosotros estamos sentados esperando dar un mensaje y pensamos que no podemos porque no hemos estudiado instituto bíblico, porque no venimos de familias cristianas, porque no tenemos un cargo sacerdotal. Amós no tenía un cargo sacerdotal, a diferencia de los demás profetas que tenían un linaje sacerdotal, de familias de sacerdocio, de familias nobles. Él no, era un pastor de ovejas. Y este pastor, cualquiera podría decir que no tenía las credenciales para hacerlo. Pero él tenía tal experiencia con Dios que fue capaz de hablarle a reyes y a sacerdotes lo que tenían que hacer. Y el mensaje es claro para nosotros. Hoy día quizás tú piensas que no tienes credenciales sacerdotales. ¿Qué pueden ser las credenciales sacerdotales en nuestra iglesia de hoy en día? ¿Tener algún cargo? Quizás ser músico, quizás predicar, coordinar, quizás algo, estar en alguna de las cosas. Y tú piensas que a lo mejor si no lo hago, no tengo la capacidad o tengo una limitante. Pero la verdad es que este profeta nos enseña que no hay limitantes. Que a pesar de que habían reyes y sacerdotes, este pastor de ovejas era capaz de ir y decirle claramente lo que estaba mal al rey. ¿Por qué? Porque su vínculo con Dios era cercano. Y cuando tu vínculo y mi vínculo con Dios es cercano, yo puedo ir a hablarle al presidente de Chile. No me importa que sea una persona que gane el mínimo. Un pastor de ovejas, un recolector de higos silvestres. Aquel que tiene a Dios en su corazón, aquel que tiene cercanía con el Señor, tiene la autoridad de hablarle a reyes y sacerdotes. ¿Lo creen? Él tenía un lazo con Dios, una relación para poder hablarle al pueblo. Me parece tan relevante, hermano, que sea el único profeta que dé su ocupación antes de decir que él era un profeta, porque nos da a entender que no importa el rango, no importa tu profesión, no importa tu quehacer. Si tienes vínculo con Dios, tienes poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestras iglesias pequeñas muchas veces nos miramos y nos menospreciamos nosotros mismos
por a lo mejor no haber alcanzado una carrera profesional, porque a lo mejor no haber alcanzado los sueños que tienen ahora otras personas. Y decimos, ¿qué podemos nosotros hacer? Pero yo digo, una persona que a lo mejor nunca ha tenido una profesión puede pararse aquí delante de nosotros y exponernos la palabra de Dios, porque no se trata de rangos, de líneas sacerdotales, se trata de la disposición del corazón. Amós 4:6. Sígame ahí porque quiero leer unos versículos. Amós 4:6. Voy a leerlo en la versión NBI. Vea lo que Dios le dice al pueblo a través de Amós. Dice, yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaba 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. En una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secaba. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Castigué sus campos con plagas y pestes. Langosta devoró su huerto y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Le mandé plagas como hice en Egipto. Maté a sus mejores jóvenes por espada, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los campamentos, y con todo no se volvieron a mí. Envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Eran como brasas, tizones rescatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Vamos a ver estos pasajes. El mensaje del profeta era claro. Dios, en su mano soberana y activa, provocó ciertas catástrofes en el pueblo. ¿Se fijó? Peste, destrucción, sequías, plagas, y era como castigo a su falta de adoración genuina y a su falta de justicia con los demás. Ahora, de repente nos puede parecer un poco raro o puede que no nos guste el hecho de que Dios activamente provoque destrucción. Dice la palabra que provocó la muerte de los mejores jóvenes. Murieron a espada. Dice la palabra que Él destruyó pueblos. Dice la palabra que Él los dejó en hambruna y en sequía. Y uno puede decir, esta es la parte de Dios que no nos gusta. Porque nos gusta la otra parte. El Dios de gracia, el Dios de amor, que nos da paz, que nos da tranquilidad. Pero si ese Dios te dice, te voy a enviar una peste, una sequía, ¿te gusta? No te gusta. Ahora, en cada una de estas cosas que Dios hizo activamente, todas ellas terminan con la frase que el pueblo no se volvió a Dios. O sea, lo que nos quiere decir es que Dios, por medio de la peste, de la destrucción, de la sequía, de la enfermedad, de la langosta, quería que el pueblo se volviera a Dios. Pero ojo, por medio de un llamamiento de esperanza, de amor. Sí, podríamos decir que de amor. Pero por medio de un llamamiento tranqui, no. O sea, esto nos quiere decir que quizás todas las cosas que yo miré del 2021
25 para atrás, que fueron malas, ¿será que Dios quería que yo me volviera a Él? Uf. ¿Será que por medio de la enfermedad que llegó a tu vida algún familiar, Dios quería que te volvieras a Él? ¿Será que por medio de la situación de escasez económica, Dios estaba buscando que te volvieras a Él? ¿Será que por medio de las cosas que menos te gustaron del año y que nosotros a veces decimos, no, es que estas cosas vienen del enemigo que me ataca porque me quiere ver mal, ¿será que Dios actuó para que su iglesia se volviera a Él? ¿Qué cree usted? Porque la palabra es, o me vuelvo a Dios o me encuentro con Él. Y ayer en la noche estaba meditando en esta palabra y se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial, a la IA. Oye, IA, hola, ¿cómo estás? Uno le dice a la IA, ¿cierto? Porque si hay una rebelión de la inteligencia artificial, que sepa que yo le pedí las cosas con buenos modales. Oye, IA, volverse a Dios, ¿cuál es la diferencia entre volverse a Dios y encontrarse con Él? Y me definió. Volverse a Dios implica un cambio de dirección, una conversión o un retorno a una relación con Dios. Es un proceso de arrepentimiento y de decisión de seguir a Dios, dejando atrás una vida alejada de Él. Es como cambiar de rumbo y empezar a caminar hacia Dios. La IA habla mejor que muchos de nosotros. Y encontrarse con Dios, me dijo, por otro lado, encontrarse con Dios sugiere una experiencia más profunda y personal de conexión con Dios. Es como llegar a un punto de encuentro donde experimentamos su amor, pero también su poder. Gracias. Después le pregunté, ¿cree en Dios? Para ver qué me decía, no. Me dijo, no, no tengo creencias personales, me dijo. Bueno, yo estaba predicándole a la IA. Puedes salvar tu alma. Porque o nos volvemos a Dios o nos encontramos con Él. Porque incluso Dios estaba tan enojado con su pueblo que Él decía, te mandé todas estas cosas para que ahí en la necesidad, en la urgencia te volvieras a Dios y ni siquiera ahí. ¿Usted ha visto como personas que no creen en Dios, cuando una familiar se le enferma, hacen cadenas de oración? ¿Ha visto, no? Cadena de oración. Por tal persona que está pasando tal situación. Y nunca jamás creyeron en Dios. Pero en ese momento de aflicción, miraron a Dios. Como una esperanza, última quizás, pero miraron a Dios. Y Dios le dijo a su pueblo, ni siquiera así te volviste a mí. O sea, los incrédulos se vuelven a Dios en su aflicción. No que digo una conversión, pero miran a Dios. Y Dios le dice al pueblo, ustedes siquiera cuando mandé cada una de estas cosas, cuando mandé sequía, hambruna, plaga, destrucción, nadie fue capaz de mirarme y de volverse a mí. Así que como no se vuelven a mí, yo voy a salir a su encuentro. Ahora imagínate esto en forma personal. Tú, yo. Que Dios un día me diga, Jonathan, eso que pasaste el año pasado, que no te gustó, fíjate que era para que te volvieras a mí. Pero como no te volviste a mí, yo ahora salgo a tu encuentro. ¡Qué miedo! ¿Te daría miedo, no?
Si Dios te hablara así, todo lo que yo te hice pasar era para que me miraras y me volvieras a adorar, una adoración genuina, para que volvieras a hacer justicia. Pero ahora yo salgo de tu encuentro. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el Nuevo Testamento. Dios estaba tan enojado que le dice a su pueblo, cuando ustedes van a cantar, a adorar, y no lo hacen con una adoración genuina, para mí esa adoración se convierte en bullicio. Amós 5:23. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. ¿Te ha pasado que a veces vienes a la iglesia y estamos cantando y estás cantando como por inercia? Y como que en un momento haces clip y dices, estamos cantando. Sí, Señor, la única razón de mi adoración. Pero que en otro momento estás como, la única razón de mi adoración eres tú. Y te das cuenta en un momento. Te dices a ti mismo, no debo hacer eso. ¿Te ha pasado o me pasa a mí? Que estás cantando, que estás así como que estás aquí pero no estás aquí. Como que estás cantando pero en realidad estás cantando como si estuvieras cantando cualquier canción sin el sentido de adoración. Bueno, el Señor dijo de su pueblo que Él escudriñaba los corazones. Y que esa adoración que usted puede decir, bueno, pero cantar es algo tan demostrativo como que no me dice si realmente alguien está adorando. No, sí, pero cantar, hermano, como de aquí, de arriba se ve todo, y ustedes también ven todos, cantar con una expresión de adoración se nota. Se nota. Cuando uno está cantando con una adoración genuina que viene desde dentro y se hace visible, se hace audible cuando yo lo escucho, cuando yo les veo adorar, porque esa adoración que es genuina contagia, contagia. Por eso Dios dijo, no dejen de congregarse. Porque ¿qué pasa? Que yo vengo desanimado, vengo mal, pero si la palabra toca mi vida, si el hermano de al lado me saluda y lo veo cantando, mi espíritu se empieza a encender, aunque yo venga muy frío a este lugar. Pero Dios, que escudriña los corazones, al ver que muchos de su pueblo cantan pero no cantan, adoran pero no adoran, dice, eso no es adoración, es bulla, bullicio. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, le dice al pueblo. Para terminar, el libro de Amós termina diciendo que el enojo de Dios para con su pueblo no era para siempre. Él dice, Israel, mi enojo contigo en el último capítulo no es permanente. Porque aún Dios, viendo que el pueblo es desobediente, no se volvió a Dios, cuando se encontró con Dios, se volvió a Dios de corazón. Dios le dice, va a llegar un día, Israel, en que vas a volver de tu cautividad. Porque esta profecía se cumple 40 años después. Amós dice, el Señor, viene el día del Señor, viene destrucción, no se han vuelto a Dios, así que van a ser cautivos. Pasan 40 años y el pueblo, adivine qué, es cautivo. 70 años o algunos creen que un poquito más. Estuvieron cautivos, llevados a otras tierras lejanas. Y Dios dice a Amós también, va a llegar un momento donde yo voy a hacerlos volver de su cautividad y donde voy a reconstruir el tabernáculo de David.
Y yo me puse a pensar, ¿qué es lo que Dios querrá decir cuando le dice al pueblo que Él va a reconstruir el tabernáculo de David? Y luego era cosa de conectar. El mensaje era dos pecados: falta de justicia y falta de adoración genuina. El tabernáculo de David significa adoración genuina. Porque si algo tenía David, a pesar de ser un hombre con errores como nosotros, pero quizás los de él fueron mucho más visibles en el sentido de que era el rey y cayó en adulterio, en asesinato, pero dígame una cosa, ¿David era adorador? ¿Había una adoración genuina? Cuando pasaba tiempo orando y llorando por su hijo, él lloraba y velaba y cantaba y componía salmos y era poético con el Señor. Tenía un corazón, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Y un corazón conforme al corazón de Dios no era que él se portaba bien. Era que él adoraba genuinamente, conociendo todas sus falencias. O incluso le pedía a Dios, aquellas que me son ocultas. Así que cuando Dios le dice al pueblo a través de Amós, mi enojo no será permanente. Va a llegar un día donde el tabernáculo de David será reconstruido. O sea que la adoración genuina iba a ser restaurada. Y la verdad es que físicamente y literalmente el tabernáculo de David fue reconstruido. Luego viene el proceso de la reconstrucción del templo. Con Esdras y Nehemías termina con Herodes. Él terminó el segundo templo. El templo que fue a visitar Jesús. Pero si bien fue una reconstrucción literal y física, también había que tener una reconstrucción espiritual, que era que el pueblo ahora adorara genuinamente a Dios. Y yo no sé en qué parte estamos nosotros de la reconstrucción de la adoración genuina. Lo que yo sí creo es que Dios quiere reconstruir el tabernáculo de David aquí. Escúcheme, respóndame. Dios quiere reconstruir el tabernáculo de David aquí. En tu vida y en mi vida y en la vida eclesiástica. Reconstruir el tabernáculo de David significa adoración genuina. Adoración en espíritu y en verdad. Y Dios quiere reconstruir eso en nuestros corazones. Y no sé en qué proceso está esa reconstrucción, porque con Esdras y Nehemías ponen los primeros muros y los enemigos iban y se burlaban de los primeros muros. ¿Quién se acuerda lo que le decían a estos hombres cuando estaban ahí en la primera parte de la reconstrucción? ¿Para qué levantas esas paredes? Va a venir una zorra, se va a parar arriba de esa pared y te la va a botar. Y así estuvieron años parados porque estaban escuchando al enemigo. Porque ¿sabes qué? Te digo algo, el enemigo siempre va a decir, no puedes. No puedes. Eres una persona que siempre cae en lo mismo. Eres una persona que siempre cae en las mismas cosas. No puedes reconstruirte. Ya está roto. Y pasaron años hasta que volviera a levantarse y volviera a edificarse. Y Dios manda nuevamente profeta y dicen, están construyendo sus casas, pero no han levantado ofrenda para reconstruir el templo, el tabernáculo de David. Y finalmente se logra construir. Así también necesita reconstruirse el tabernáculo de David aquí. Te quiero preguntar, al comenzar este año 2026, o nos volvemos a Dios o nos encontramos con Él. Y a ver si me puede responder. ¿Me acompaña, Jeremy? A pesar de nuestras circunstancias, ¿nos volveremos a Dios? ¿Amén o no amén? A pesar de nuestras enfermedades, ¿nos volveremos a Dios? A pesar de nuestras necesidades, crisis, escasez,
¿Nos volveremos a Dios? ¿O esperaremos que Él venga a nuestro encuentro con su vara para corregir y quebrar corazones endurecidos? ¿Estamos metiendo solo bulla, bullicio? ¿O estamos adorando en espíritu y en verdad? Cierra tus ojos. El mismo mensaje que fue entregado por un profeta, por un pastor de ovejas, un recolector de higos silvestres, que era: o se vuelven a Dios o se encuentran con Él, hoy en día es el mensaje que llega a nuestras vidas. Para mí, primeramente, porque soy el que está compartiendo esto, y para su iglesia. O nos volvemos a Dios o nos encontramos con Él. Y yo estoy seguro que nadie en el sentido estricto de la palabra quiere encontrarse con un Dios que está molesto, enojado, que es capaz de decir: he enviado tantas cosas y aún así no me ves. Toda la música que tienes es bullicio para mí. Si no adoras con un corazón dispuesto, un corazón en espíritu y en verdad, una adoración genuina. Estoy seguro que nadie quiere encontrarse con ese Dios molesto. Queremos encontrarnos con el papá, que nos gusta eso, mi papá, mi Dios, mi cuidador, el que provee, el que sana, el que está conmigo. Pero nadie quiere encontrarse con el Dios enojado, aunque su enojo no dura para siempre. Pero aún así el Señor nos está diciendo en este año: todas las cosas que pasaron el día de ayer que no te gustaron, era el papá llamando tu atención. Era papá diciéndote: fija tus ojos en Cristo. No, Señor, pero es que así no, pues Señor, que así no me gusta, no es que sufro con esto. Hijo, no había otra forma. Porque en la tranquilidad quise hacer, pero tu corazón estaba cerrado. Hermano, hoy es el día que nos volvamos a Dios de todo corazón. Que este 2026 sea marcado por esta palabra. O nos volvemos a Dios o nos encontramos con Él. Y si hay tabernáculos en el suelo, por medio de las aflicciones que hemos pasado, Dios también dice: quiero reconstruir el tabernáculo de David en tu iglesia, en tu vida. Quiere decir: quiero que adores de forma real, para que a mis oídos no solo lleguen peticiones y peticiones y peticiones y peticiones y peticiones, sino que llegue adoración. Porque cuando no hay adoración para Dios es solo bullicio. Oh Señor, soberano y sublime. Nos encanta el Dios de amor, el Dios de misericordia. Y nos alejamos de este que nos está demandando a su iglesia volvernos a Él. Pero tú, oh Señor, lo haces aún con misericordia, para que nosotros, tus hijos, tu pueblo, nos volvamos a ti y escapemos de las calamidades que es estar lejos de ti.